Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Como lo pudieron ver en el título de este video, regresamos con los casos. Y este en particular me parece muy interesante por todo lo que significa. Para nada es un secreto que dentro de la Iglesia Católica, a lo largo de la historia, se han cometido actos que violentan los derechos humanos de las personas. Y estos pueden llegar a tener consecuencias muy graves dentro de las víctimas, así como le sucedió a Anthony Venegas y otro par de jóvenes. Así que vamos a comenzar. Esta historia tiene sus orígenes en Costa Rica durante inicios de la década de los 2000, en la parroquia de San Juan Bautista de Patarrá de Desamparados, en el distrito de Patarrá. Mauricio Víquez en ese entonces era el cura a cargo de dicha parroquia, y como en cualquier otra iglesia, parroquia o como quieran llamarle, existían monaguillos, que por lo general son niños que están en la iglesia para ayudar con las tareas de limpieza y orden dentro de la iglesia. A inicios de la década de los 2000, Michael Rodríguez, Anthony Venegas, Carlos Muñoz y otro par de jóvenes, en ese entonces más bien niños, eran monaguillos del cura Mauricio Víquez. Algunos de ellos sí se conocían por estar en la misma capilla, pero otros no. Y digamos que las cosas transcurrían con normalidad durante cierto periodo, pero pasados unos cuantos meses y después de haberse ganado su confianza, llegaba un momento en el cual el cura Mauricio Víquez abordaba a sus víctimas de una manera un tanto más subidas de tono hasta que lograba abusar de ellos. Con asombro él se refería a esto como que eran cariñitos de amigos íntimos, que eso era normal en una amistad, en una relación íntima con una persona. Él empezó a aprovecharse de la cercanía, cada vez más estrechaba la relación de amistad, él se permitía más confianzas, todo empezó poniéndome la mano en la pierna. Y es justo en este momento donde, como pueden ver, la historia comienza a tornarse un tanto más oscura, por lo cual a partir de ahora intentaré ser un tanto más cuidadoso con las palabras que voy a ocupar, ya que como saben YouTube suele ser un tanto especial, así que emplearé o buscaré emplear otro tipo de términos que, ojo, en ningún momento buscan restarle seriedad e importancia a los actos cometidos por este hombre. Después de 3 años desde que los abusos comenzaron, para ser más exactos durante el 2003, uno de los chicos decidió comentarle a su mamá todas las cosas que este hombre hacía y sus actitudes. Así que esta mujer comienza a investigar y se da cuenta que su hijo no era el único, así que decide denunciar estos actos ante la Curia Metropolitana de Costa Rica, donde el vicario general José Rafael Quirós atendió el caso. Pero desafortunadamente no se logró nada. Al contrario, al sacerdote únicamente se le retiró de la parroquia y ni siquiera inmediatamente, con la finalidad de protegerlo, y además se le dijo específicamente quiénes fueron las personas que lo habían denunciado. Debido a esto es que el cura intenta defenderse diciendo entre la gente y su círculo cercano que dichas acusaciones no eran más que calumnias y mentiras, por lo que ahora las víctimas y sus familias comenzaban a recibir acoso por parte de la misma gente del pueblo, quienes creían la versión del cura. Entonces se dio una persecución y un acoso para con nosotros durante ese tiempo. Esa señora empezó a recibir persecución, recibió amenazas de muerte, recibió ofensas. Nosotros llegábamos a misa y se nos quedaban viendo la gente como que si nosotros fuéramos un demonio, cuando éramos las personas que más bien estábamos tratando de solucionar eso para mucha gente. Es importante destacar que solo se le retiró de la parroquia, pero él continuaba teniendo puestos de alto mando dentro de la Iglesia Católica, a tal grado de incluso llegar a ser el vocero en temas de valores y familia dentro de la sociedad costarricense. Caso curioso porque debido a este puesto, este hombre comenzó a ganar notoriedad dentro de la sociedad por el tipo de discursos sobre familia, valores, fertilización in vitro, matrimonio homosexual, entre muchos otros de los cuales era partidario no para decir qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Entonces, qué descaro, ¿no? Nos acompaña el sacerdote Mauricio Víquez. Él es sacerdote, teólogo y también vocero de la Curia. Empieza hablando de qué es el matrimonio y la familia a la luz de la revelación y el magisterio. Experiencias pastorales, familiares. Y además de eso se tratan temas difíciles. Dentro de esos temas difíciles que hay que asumir estaría el tema de parejas especiales, por ejemplo, divorciar vueltas a casar o en unión libre, o también el caso de personas del mismo sexo unidas, o también cómo se va a manejar el caso, por ejemplo, de parejas del mismo sexo que tienen, por ejemplo, niños, o sea, a nivel de catequesis, transmisión de la fe, etc. Porque bueno, la modernidad misma debería, pregunto yo, un poco presionar a la Iglesia a cambiar
sus posiciones, la realidad, tal vez, mejor dicho, Sí. no solo la modernidad, sino la realidad. Ya Costa Rica no es papá, mamá, niños, sino que muchas veces es papá, niños, sí. querramos o no, nos guste o no. Gracias al tono de estos discursos es que durante el 2016 varios hombres se dieron cuenta que era muy disonante su discurso contra el matrimonio igualitario, cuando varios de ellos pues prácticamente ya se habían acostado con él. Como esta señora hablaba del matrimonio homosexual, muchos hombres homosexuales allá en Costa Rica dijeron, ¿qué hace este señor hablando de nosotros cuando yo la semana pasada me acosté con él? Claro. El señor se andaba metiendo con un montón pues aquí de hombres, persinándose de que por soy supuesto. bien santo. Conforme pasó el tiempo, las acusaciones en contra de Mauricio Víquez eran cada vez mayores, así que la iglesia no tuvo más opción que destituirlo de todo cargo clerical. El 20 de agosto de 2018 es suspendido de sus labores como sacerdote, pero no es detenido o algo por el estilo, así que se da la fuga y tampoco se le vuelve a ver. Además de eso, es después de casi 16 años que se hacen dos denuncias canónicas, una por parte de Anthony y otra por parte de Michael. En esta ocasión, este caso vuelve a llegar a manos del vicario José Rafael Quirós, donde supuestamente él desconocía saber algo al respecto de la situación. En ese momento yo en mi denuncia canónica también comento el tema de encubrimiento que viví. A los días tuvimos una reunión con el arzobispo donde le enfrentamos, bueno, fue un poco fuerte tener a José Rafael frente después de tanto tiempo. Después de 16 años. Después de 16 años, 16, un poco 15, más creo, sí. Y bueno, fue como la oportunidad para cuestionarle todo esto que yo les comentaba a usted, ¿por qué se actuó de la forma en que se actuó? Él respondió que en ese momento él no tenía experiencia para llevar este tipo de casos. También nos dijo que se le pasó el asunto, que a él se le pasó el asunto en ese momento. Esas fueron sus palabras. Respecto a esto, la Iglesia Católica se pronunció diciendo que pues no sabía mucho cómo había pasado y no tenían mucha idea, pero que iban a hacer algo al respecto. Como se imaginarán, pues la iglesia no hizo mucho o prácticamente nada, así que después de tiempo la situación continuó como si nada. Así que las denuncias escalaron de nivel, ya no solo estaban en el nivel clerical, sino que directamente se fueron a la Corte de Justicia de Costa Rica. Anthony cuenta que desde temprana edad comenzó a ser monaguillo en la parroquia de Patarrá, y es ahí donde todos los abusos tuvieron lugar. Mi primera experiencia sexual yo la tuve de una forma forzada y morbosa, perpetrada por Mauricio Víquez. Fue muy difícil cuando sentí que este señor estaba encima mío. Fue traumante sentir un señor de ese tamaño que se supone que debía cumplir un rol de guía espiritual, que en ese momento era mi amigo, generar esta situación. Lo más difícil fue que al otro día me tocó verlo bautizando a una de mis sobrinas. Por su parte, Michael Rodríguez, de entonces unos 13 años, era monaguillo en la parroquia de Tres Ríos y cuenta una historia muy similar a la de Anthony, donde después de cierto tiempo los abusos comenzaban a perpetrarse en cuartos de la iglesia, vehículos y distintos tipos de cosas. El 13 de agosto de 2019, Anthony Venegas llega a México con un propósito: encontrar a Mauricio Víquez, quien desde enero de 2019, después de acumular 9 denuncias canónicas interpuestas por hombres que fueron en su mayoría monaguillos de iglesias, fue expulsado de la iglesia, así que decide huir y esconderse en suelo mexicano. Pero esta vez se trataba de algo mucho más grande, ya que además de las denuncias canónicas existían 4 denuncias penales en su contra, donde esta vez la Interpol interpuso una ficha roja para poder capturarlo en cualquier país del mundo. Además de eso, ya no solo se le acusaba a él, sino también al Vaticano por encubrimiento. Una vez en México se comenzó una búsqueda para dar con el paradero de Mauricio Víquez, donde varios medios de comunicación comenzaron a darle cierta notoriedad y difusión al caso debido a que encontrarlo en un periodo corto de tiempo era vital para poder seguir dando seguimiento al caso. ¿Por qué? Porque durante ese mismo mes los delitos contra el excura prescribían, es decir, que si no se le tenía después de la fecha límite, ya no habría cargo por el cual acusarle. ¿Por qué? Bueno, recordemos que este delito se cometió en Costa Rica y durante mucho tiempo la ley únicamente daba un plazo de 10 años después de que la víctima cumplía la mayoría de edad para que pudiera denunciar. Es decir,
Para Anthony y las demás víctimas, los 28 años era la edad límite para que el delito siguiera siendo un delito. Afortunadamente fue identificado gracias a una llamada anónima y fue detenido en la ciudad de Nuevo León gracias a que se identificaron 2 cuentas de redes sociales que posiblemente le pertenecían. Obviamente eran falsas, y también se logró dar con un número de teléfono que el sacerdote usaba. Gracias a este número es que logra ser rastreado y arrestado en su domicilio durante la madrugada de agosto del 2019. E inmediatamente se planea su extradición para que las autoridades costarricenses se encargaran de todo el proceso. Víquez fue detenido en Nuevo León, en México, la madrugada del domingo. Su captura es con fines de extradición, proceso que ya comenzó hoy en su primera audiencia en el reclusorio sur de la Ciudad de México. El ex sacerdote es acusado de abuso sexual, violación calificada y corrupción agravada contra un menor. Desde ayer fue trasladado al reclusorio sur de la Ciudad de México, en donde enfrenta el proceso de extradición a Costa Rica. Ante esta detención, la Iglesia Católica de Costa Rica afirmó no tener contacto con el sacerdote y mucho menos saber de su paradero. Y se preguntarán, ¿cómo fue que yo me enteré de este caso? Bueno, dentro de Facebook uno de mis contactos justamente compartió la publicación donde Anthony anunciaba que se le dio una sentencia a Víquez de 20 años en prisión. Hoy, después de años de lucha por justicia y sanación, el Tribunal Penal de Desamparados condenó a 20 años de cárcel al sacerdote que tanto daño nos hizo. Esta condena marca un precedente en cómo se gestionan los delitos sexuales infantiles dentro del clero, y es un mensaje claro a esta sociedad que prefiere revictimizar, juzgar y cuestionar a las víctimas en lugar del agresor y a las personas que los protegen. Estas fotos tienen tanto significado. Somos un grupo de víctimas que aprendimos a ser sobrevivientes, que unidos logramos modificar leyes, inspirar a otros a buscar sanación, llevar un mensaje de lucha y sobre todo encontrar justicia. Hombres valientes, resilientes, valiosos. Lo logramos. A pesar de que lamentablemente la ley sí prescribió en el caso de una de las víctimas, todos los hombres que denunciaron dejaron muy en claro que esa condena valía para todos. A raíz de todo lo sucedido entre Anthony y Michael Rodríguez, con apoyo de diversas organizaciones costarricenses, desarrollaron un proyecto de ley llamado Derecho al Tiempo, en el cual básicamente se pide que las víctimas de algún tipo de abuso se les brinde este derecho para poder tomarse su tiempo, para aceptar, sanar, tiempo para empoderarse y poder tener el valor para posteriormente poder denunciar. Este proyecto fue aprobado y se logró ampliar la prescripción de los delitos sexuales a menores, la cual, como les dije, era de 10 años a partir de que se cumplía la mayoría de edad. Hoy en día, gracias a esta ley en Costa Rica, ya no son solo 10, sino 25 años. Es bastante común que este tipo de situaciones se den y continúen perpetrándose dentro de la sociedad, debido a que muchas veces los padres, especialmente en aquellas familias que resultan un tanto más religiosas, consideran que ser creyente o devoto es un sinónimo de buenos valores. Así que la cercanía con la religión es uno de tantos mecanismos para poder tener a los hijos en buenos pasos. Yo creo que mis papás pasaron por diferentes estados emocionales. Desde el shock hasta la negación, hasta la tristeza. Me imagino a tu mamá súper culpable, ¿no? Por supuesto, los dos. En este tipo de casos no solo se mancha el nombre del cura en cuestión, sino el de la Iglesia Católica en general. Y por ello siempre se busca dejar estos casos archivados sin que salgan a la luz pública. Sin embargo, hoy en día creo que somos más conscientes de cómo la religión nada tiene que ver con ser una buena persona, ya que como hemos visto en últimas noticias, este tipo de actos son una constante dentro de grupos religiosos y de alguna manera solo nos reafirma la importancia de prestar la atención a los hijos y de brindarles confianza y apoyo para que sientan pues justamente la confianza para podernos contar algo cuando crean que no anda bien. Y no necesariamente tienen que ser cosas como las de este caso, pueden ser cosas como bullying, entre muchas otras. Yo no le contaba a mis padres por miedo que ellos pensaran, mis padres, que yo participaba o quería participar de ese tipo de situaciones. En fin, muchas gracias por ver este video. Los invito a dejar su opinión de este caso en los comentarios y pues que me cuenten si de alguna manera también ya habían escuchado de él, si lo llegaron a ver en las noticias. La verdad es que cuando yo estaba investigando todo esto fue un tanto choqueante porque no puedes creer la magnitud y la maldad de una persona que es capaz de hacer todo lo que hace y encima se va navegando, ¿no? Con una bandera como de buena persona. Se me hace increíble, pero aún así se me hace más increíble y digno de admirar cómo puedes pasar de algo
tan oscuro que te puede pasar como en el caso de todos estos jóvenes, tomarlo, empoderarte y ver por el bien de los demás, por el bien de que las leyes se modifiquen en función de cómo están dando las cosas dentro de la sociedad. Creo que palabras faltan para describir como la valentía de todos estos jóvenes, hoy en día hombres, para poder decir, sabes que esta persona hizo todo esto y enfrentarse a una sociedad que, vamos, en los 2000, incluso hoy en día, pero en los 2000 teníamos una cultura de religión mucho más arraigada, me parece. Así que creo que es algo de aplaudir y es algo que como sociedad debemos de reconocer. Pero bueno, no se les olvide suscribirse aquí abajo al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y tampoco se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, ya que ahí podemos echar chisme a gusto. Y nada más, mi nombre es Jorge y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Chao. Ustedes no lo saben, pero cómo me cuesta planear un video. Y es bien tarde y aquí ando sentado con mi cara de moped grabando. Mi.